El panel de propiedades o el inspector, como es técnicamente llamado dentro de Sketch, es aquella ventana que tenemos acá al lado derecho. Y desde acá, tal como lo hemos mencionado anteriormente, vamos a poder manejar y personalizar las propiedades de cada uno de los elementos que tengamos seleccionados. Cuando seleccionamos algún elemento, ya sea una mesa de trabajo, un objeto vectorial, una imagen o un grupo de elementos, las propiedades que vamos a ver aquí al lado derecho van a ir variando dependiendo de cuáles son las características que podemos modificar de cada uno de esos objetos. Vamos a partir por lo más básico, vamos a ver cuáles son las propiedades que podemos modificar para algún elemento vectorial. Y vamos a ir desde arriba hacia abajo viendo cuáles son las características que podemos personalizar. Lo primero que tenemos al lado derecho de donde está la regla es este grupo de botones que nos van a permitir alinear este elemento de acuerdo a la mesa de trabajo en la cual esté posicionado. Mira, actualmente voy a seleccionar este círculo que tenemos acá y vamos a ir presionando los diferentes botones. Primero vamos a presionar este botón que va a alinearlo a la izquierda y vamos a ver que el elemento se traslada hacia la izquierda. Vamos a presionar el de alinear al medio y vamos a ver que se alinea horizontalmente al medio, y lo mismo si lo alineamos a la derecha podemos ver que ahí aparece de inmediato. Y los tres botones que tenemos a continuación nos van a permitir alinearlo arriba, al medio, verticalmente o hacia abajo. Bien, son bastante fáciles de entender y bastante intuitivos esos botones. Ahora, además, si seleccionamos más de un elemento, en este caso tengo seleccionados 3 elementos, estos mismos botones nos van a permitir alinear los elementos en relación a sí mismos. Vamos a poder alinear los 3 a la izquierda, vamos a poder alinear los 3 a la derecha, vamos a alinearlos al centro, vamos a poder alinearlos todos arriba, vamos a poder alinearlos todos abajo o todos al medio. Y en este caso, cuando usamos estas alineaciones con más de un objeto seleccionado, se alinean de acuerdo. Por ejemplo, si vamos a la izquierda, se alinean respecto al elemento que esté más a la izquierda. Si seleccionamos a la derecha, se alinean de acuerdo al elemento que esté más a la derecha, más arriba o más abajo, en caso de que esas sean las opciones que utilicemos. Ahora, si queremos que estos elementos que tenemos seleccionados se alineen de acuerdo a la mesa de trabajo en la cual se encuentran, tenemos que presionar estos botones manteniendo presionado en nuestro teclado la tecla Alt, y vas a ver que los iconos de inmediato van a estar rodeados de un recuadro, lo cual quiere decir que se van a alinear respecto a la mesa de trabajo. Vamos a verlo realmente cómo funciona. Vamos a alinear estos 3 elementos arriba sin presionar Alt y vamos a ver que se alinean de acuerdo a este objeto que es el que está más arriba. Pero si presionamos Alt y alineamos arriba, vamos a ver que ahora se alinean respecto a la mesa de trabajo. Y otra cosa muy importante es que vas a ver que cuando tenemos seleccionados más de 1 o 2 elementos, vamos a ver que existen estos 2 botones adicionales que nos van a permitir distribuir los elementos, ya sea horizontalmente o verticalmente. Entonces, mira lo que pasa si tengo seleccionados estos 3 elementos en donde estos 2 están tocándose y este está por acá lejos de los otros. Si hago clic para alinearlos, distribuirlos horizontalmente, el espacio que va a haber entre estos 2 iconos va a ser exactamente el mismo espacio que hay entre estos 2 ítems. Así que eso es bastante bueno. Y lo mismo ocurre si alineamos o los distribuimos de manera vertical. Vamos a ver que ocurre exactamente lo mismo. Vamos a presionar aquí y vamos a ver que el objeto se alinea automáticamente. Ahora vamos a ver que pasa algo bien interesante. Mira. Si hago clic aquí para distribuir horizontalmente estos elementos, me va a salir un mensaje de advertencia. Y me pregunta si quiero posicionarlos en subpíxeles o hacer que se ajusten aunque no sea 100% correcta la alineación, que se distribuyan sin cortar ningún píxel. Y eso es precisamente lo que hizo. Y vamos a ver de qué se trata esto. Cuando hacemos zoom bien... Cuando hacemos un zoom bien detallado sobre algún objeto, vamos a ver que esto está basado en píxeles. Vas a ver que el punto de ancla está justamente perfecto aquí a la altura en donde termina un píxel. Y si intentas realizar ese alineamiento que estábamos tratando de hacer ahora,
uno de los objetos iba a quedar con uno de sus puntos de anclas en la mitad de un píxel. Y el software te pregunta si estás de acuerdo con que esto quede así, a pesar de que luego no pueda ser tan exacto al momento de exportar, o si prefieres que se alinee, aunque no sea 100% exacto, pero que quede alineado con los píxeles. Por lo general, a nosotros nos conviene que sí sea alineado a los píxeles. ¿Bien? ¿Te queda claro lo de la alineación? Perfecto, vamos a continuar. Vamos a continuar seleccionando este dibujo vectorial circular. Y vamos a ver que las siguientes opciones que tenemos son opciones de posicionamiento, en donde tenemos el vértice X, el cual va a permitir mover este elemento a la izquierda o a la derecha, y tenemos el vértice Y, que va a permitir mover un elemento arriba o abajo, tal como vemos ahora. El vértice X en este caso corresponde a este punto, al punto superior izquierdo del elemento, y va a estar siempre en relación a la mesa de trabajo. Puedes ver que el punto 0 está en la esquina superior izquierda de la mesa de trabajo, entonces desde ese punto hasta el punto superior izquierdo de este elemento hay 1254 píxeles horizontales y 46 píxeles verticales. Eso es lo que significan estos valores que vemos ahí arriba. Vamos a ver que adicionalmente tenemos la posibilidad de cambiar el tamaño, en donde tenemos actualmente este objeto en un tamaño de 153 por 153 píxeles. Y vamos a ver que si modificamos uno de estos valores, va a cambiar el otro al mismo tiempo. Y esto ocurre, tal como vimos anteriormente, porque tenemos cerrado este candado. Si nosotros lo abriéramos, vamos a poder modificar el ancho y el alto de manera independiente. Aunque por ahora prefiero mantenerlo que sea proporcional. Bien, lo otro que podemos hacer es rotar este objeto. Y ya vimos anteriormente que podemos rotarlo con la herramienta superior, de esta forma. Pero cuando utilizamos la herramienta de rotar, lo que estamos haciendo es básicamente mover la propiedad transform que tenemos acá, como vemos en este momento. Porque mira, si uso ahora la herramienta de rotar, vas a ver que lo que cambia es el valor de transform. Así que eso es exactamente lo mismo. Actualmente no vemos ningún cambio porque lo que estamos modificando es un círculo, y los círculos realmente no se nota mucho cuando los giras, pero si trabajamos con un círculo, o en este caso con un rectángulo, vas a ver que el cambio es mucho más visible, ¿cierto? Perfecto. Vamos a ver que adicionalmente también podemos rotar algún elemento, y vamos a poder hacerlo acá. Vamos a poder voltearlo horizontalmente o voltearlo verticalmente. Bien, en este caso tampoco se va a ver mucho el cambio porque lo estamos haciendo con un cuadrado que es perfectamente simétrico, pero si intentamos esto mismo con esta forma que es diferente, vamos a ver que podemos voltearlo horizontalmente o voltearlo verticalmente. Bien, ahora cuando tenemos un objeto que hayamos dibujado, por ejemplo, con la herramienta de rectángulo, vamos a ver que tenemos este ítem que se llama radius, que nos va a permitir cambiar el radio circular que tiene cada uno de los bordes de esta forma. Entonces vamos a poder hacer que sea un cuadrado con las esquinas redondeadas, y podemos hacer que sean muy redondeadas o menos redondeadas. Esto realmente es bastante útil cuando estás dibujando, por ejemplo, algún botón dentro de tu interfaz. Entonces supongamos que estás dibujando un botón que tiene esta proporción. Supongamos que aquí va un texto al medio. Entonces quieres que sea circular por los dos lados. Entonces aumentas el radio de este ítem y lo conviertes en un botón como esto. Bien, así que es bastante útil esta alternativa del radio. Además, la alternativa del radio o del borde circular, no solamente puedes aplicarlo de manera global a todos los elementos, a todos los puntos de ancla dentro de un recuadro o dentro de algún dibujo vectorial, también lo puedes aplicar individualmente al momento de seleccionar y hacer dos clics y seleccionar algún punto de ancla en particular. A ese punto de ancla en particular puedes aumentarle
el radio de borde de esta forma y puedes obtener dibujos mucho más particulares gracias a aplicar los estilos directamente a uno u otro borde. Bien, de esta forma pudimos conseguir este dibujo que es bastante más peculiar que simplemente un rectángulo con todos sus bordes perfectamente redondeados. Bien, y adicionalmente, si hacemos doble clic sobre cualquier elemento vectorial, vamos a ver que tenemos cuatro opciones más para editar, que tenemos para personalizar cada uno de los puntos de ancla. Entonces, supongamos que seleccionamos este y vamos a poder decidir si este es un punto de esquina, si este es un punto suave, en donde vamos a hacer que sea más bien un punto curvo, si vamos a hacer que sea un punto desconectado, en donde cada uno de estos manejadores Bézier los movemos de manera independiente de su contraparte, o si podemos hacer que sea asimétrico, en donde se van a mover iguales, pero la distancia no necesariamente es igual. Por lo general vamos a trabajar con puntos de ancla que son espejo o que son de esquina. Y nuevamente vamos a ver que cada uno de estos puntos de ancla puede tener su ángulo particular hecho a la medida. Bien. Entonces vamos a continuar hacia abajo. ¿Qué más tenemos? Tenemos la opción de un estilo compartido y eso ya lo vamos a ver más adelante, así que lo vamos a saltar por ahora. También tenemos la opción a continuación de modificar la opacidad. Esto quiere decir que vamos a hacer más transparente o más opaco el objeto. Cuando estamos al 100% es porque este objeto va a ser 100% opaco, mientras que a medida que vamos bajando hasta un 0%, este objeto va a ser 100% transparente. Bien, así que es bastante útil esto, sobre todo cuando estás trabajando con alguna imagen de fondo o algo por el estilo. La opción de blending es exactamente lo mismo que vimos en Photoshop, en donde teníamos la posibilidad de hacer que los elementos estuvieran como multiplicar, es decir, que hicieran que el elemento que está subyacente o que está más abajo asumiera su propio color y más encima sumara el color del elemento que tenemos ahora. O también podemos hacer que sea un color que aclare lo que está por debajo y así sucesivamente podemos seguir jugando con los modos de fusión. En este caso no voy a invertir mucho tiempo en explicarte cada uno de ellos. Te voy a dejar la libertad para que experimentes por tu propia cuenta, pero en realidad se puede llegar a resultados bien interesantes, pero en realidad, para ser honesto, es algo que casi yo no ocupo dentro del diseño web. A lo más lo utilizo para conseguir algún efecto en una imagen de fondo o cosas por el estilo. Para elementos particulares del diseño, por lo general no es muy utilizado. Bien, vamos a ver qué tenemos más abajo. Más abajo tenemos la opción de fills, y fills quiere decir con relleno. Y es muy interesante que acá no simplemente diga relleno, sino que diga rellenos, porque una de las cosas más interesantes de Sketch es que puedes tener más de un relleno para un objeto. Mira, vamos a ver cómo. Si haces clic en este ítem, vas a poder seleccionar un color para este objeto. Vamos a seleccionar un color verde, por ejemplo. Bien, vamos a tomar ese color verde. Perfecto. A cada uno de los rellenos que tiene un objeto puedes también asociarle un modo de fusión, y eso es muy interesante. En este caso vamos a dejarlo como normal, e incluso a cada modo de fusión, a cada relleno puedes modificarle su opacidad. Entonces puedes modificar la opacidad de este objeto sin modificar la opacidad del borde, y eso es bastante interesante. Ahora, ¿qué es lo más interesante de esto? Que puedes tener más de un relleno. ¿Y cómo puedes añadir más rellenos? Con el signo más que hay aquí al lado. Entonces, agregas un relleno adicional y en este caso vas a poder elegir entre diferentes tipos de relleno. Por ejemplo, un relleno de color sólido, de degradado lineal, de degradado circular, de degradado... no sé cuál sería el nombre técnico de esto, pero bueno, este tipo de degradado. También puedes seleccionar entre algún patrón de imagen, como esto por ejemplo, o entre alguna... o también entre la posibilidad de añadir un ruido a este color. En este caso vamos a seleccionar, por ejemplo, el relleno de imagen, que esta imagen bien puede ser un patrón o bien puede ser
un patrón, como bien digo, o puede ser una imagen que rellene este espacio. En este caso vamos a hacer clic en seleccionar una imagen, por ejemplo, y vamos a volver a nuestros ejercicios y vamos a seleccionar, por ejemplo, la imagen del perrito que usamos en un ejercicio anterior. Entonces vamos a ir al escritorio, vamos a buscar curso diseño, módulo 1, archivos, y aquí está. Vamos a encontrar que tenemos esta imagen del perrito, por ejemplo. Bien, vamos a seleccionar esa imagen. Vamos a esperar unos segundos para que cargue. Y ahora vamos a ver que tenemos la imagen del perrito puesta en ese lugar. Y mira que inmediatamente pasó algo bien interesante. Que esta imagen puede tener una opacidad según sea tu necesidad. Por ejemplo, en este caso la tenemos al 100%, pero si lo quisiéramos, podríamos cambiar esta opacidad por 52% o algo parecido, y vamos a ver que esta imagen de inmediato se va fusionando con el color que habíamos puesto por debajo, y esto es bastante útil. Y incluso es bien interesante saber que podemos reorganizar esto. Por ejemplo, podemos tirar el color verde encima y cambiar su modo a multiplicar, y eso va a hacer que la imagen de fondo añada el color verde encima, o incluso podemos hacer que la imagen de fondo se convierta directamente en una imagen monocromo en base al color verde al seleccionar el modo de fusión color. Bien, y esto es bastante interesante y nos permite llegar a resultados bien interesantes. Y lo mejor de todo es que a medida que vas ampliando o cambiando las dimensiones de este objeto, la imagen siempre va a ir rellenándolo, y eso te va a ayudar bastante. Es exactamente lo mismo que si en CSS usaras el image size como cover. Bien, y vamos a ver qué tenemos más abajo. Vamos a ver que tenemos borders. Y en borders es exactamente lo mismo que en relleno, pero en este caso aplicado a los bordes. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Podemos cambiar un color, por ejemplo. Vamos a seleccionar en este caso un color amarillo. Bien. Lo otro que podemos modificar es la posición de este borde. Si vamos a hacer que este borde esté hacia adentro, hacia afuera o en el centro. Te recomiendo siempre trabajar con esto en posición hacia adentro, porque así no te cambia las dimensiones del objeto. Y te recomiendo también poder usarlo hacia afuera en caso de que sea necesario, pero por lo general nunca va a ser una buena idea tenerlo al centro, porque eso va a deformar las dimensiones de este objeto, sobre todo si después quieres pasárselo a algún programador o vas tú mismo a programar esto en CSS. Bien, así que te recomiendo hacia adentro como principal modo del borde, o hacia afuera en algunos casos. En el centro no mucho, a no ser que simplemente estés diseñando algo como un PDF, por ejemplo. Bien, y la siguiente opción que tienes se llama thickness, y es básicamente lo que te va a permitir hacer que el borde sea mayor o menor. Entonces puedes ir cambiándolo para que sea un borde de 4 píxeles, 5 píxeles y así sucesivamente, y llegando a un mínimo de 0, en donde este borde es completamente invisible. Y tal como vimos anteriormente, este borde no es un único borde, puedes tener más de un borde. Y esto lo puedes modificar desde el ítem, desde el signo más. Entonces puedes agregar otro borde. En este caso voy a agregar un borde blanco que también esté hacia adentro, y voy a hacer que tenga, en este caso, unos 14 o 13 píxeles de ancho. Y como puedes ver, este borde neutralizó el borde que tenía antes, pero al igual que con los rellenos lo puedo reorganizar y ponerlo dentro, y esto me da un resultado bien interesante que no habríamos conseguido si es que esto fuera un único borde. Bien, en el caso de los bordes tenemos la posibilidad de hacer clic en este engranaje y nos va a permitir modificar ciertas características adicionales de los bordes, como por ejemplo modificar cómo se van a comportar las esquinas o las puntas de los trazos en caso de que sean trazos abiertos, y también para ver cómo se van a comportar los bordes en caso de que tengamos alguna esquina. En este caso, como tenemos los bordes moviéndose hacia adentro, esto no va a tener ningún resultado, pero si tuviera los bordes hacia afuera sería altamente visible.
Y si esto fuera una línea, en lugar de ser un borde, un dibujo cerrado como este que estábamos modificando del perrito, si fuera una línea única, podríamos tener en el borde una flecha que esté al lado izquierdo y una flecha que esté al lado derecho. Bien, por lo general, en mi caso no uso mucho esta opción de las flechas porque realmente son pocas las posibilidades que tenemos y prefiero dibujarlas por mi propia cuenta, pero bueno, aquí están, las puedes modificar. Y otra de las cosas interesantes es que tienes aquí la posibilidad de crear líneas punteadas, en donde primero vas a poder modificar el espacio. Esto modifica el ancho en cuanto a píxeles de cada una de las líneas que forman parte, de cada uno de los eslabones que forman parte de esta línea punteada. Y luego en Gap vas a poder modificar el ancho del espacio que hay entre cada uno de ellos. Entonces, en este caso, le voy a dar un espacio de 15 píxeles y una línea de 6 píxeles. Un espacio de 15 píxeles y una línea de 6 píxeles. Y quisiéramos hacer esto, y si quisiéramos hacer esto un poco más diferente, podríamos ir cambiando, por ejemplo, y que ahora tuviéramos una línea de 3 píxeles con una separación de 3 píxeles, por ejemplo, y tendríamos este resultado que es bien especial e interesante, a pesar de que es algo que rara vez ocupo en mi trabajo de diseño. Bien, vamos a continuar con este recuadro, con el perrito de fondo, experimentando con los diferentes elementos que podemos modificar desde acá. En este caso, podemos agregar una sombra, que es lo mismo que hacíamos en Photoshop al agregar una sombra paralela. Y tenemos la posibilidad de cambiar el color de esta sombra, en donde podemos seleccionar algún color según sea nuestro antojo, cambiar la opacidad de esta sombra, en este caso voy a dejarla a un 15%, y desde acá vamos a poder modificar otras propiedades, como por ejemplo el movimiento horizontal de esta sombra, que en este caso voy a dejarlo en 0. Podemos cambiar la posición vertical de esta sombra, que en este caso voy a moverlo unos 6 píxeles hacia abajo, y luego el desenfoque de esta sombra, que en este caso lo dejé como unos 6 píxeles de desenfoque. Y el spread es de alguna forma el qué tanto vamos a hacer que esta sombra crezca con respecto al elemento que la proyecta. Y en este caso vamos a dejarlo en 0, porque por lo general es lo que le da el efecto más realista a las sombras. Y al igual que lo anterior, podemos tener más de una sombra. Entonces podemos crear una sombra adicional, por ejemplo, una sombra roja, solo para marcar la diferencia, y tendríamos algo más o menos como esto, ¿bien? Y también tenemos sombras interiores, y las sombras interiores es exactamente lo mismo que la sombra paralela, pero con la diferencia de que aplican hacia adentro. Mira, voy a hacer que sea una sombra más notoria para que puedas verla, y ahí si lo cambio a un color rojo vas a poder apreciar esta sombra hacia adentro. Por lo general estas sombras las vamos a dejar de color negro para que le den un poco más de profundidad a nuestro diseño. Y al igual que las sombras paralelas, también podemos agregar más de una sombra y irlas ocultando y mostrando según sea nuestro antojo. Y por último tenemos la posibilidad de un desenfoque, en donde para poder utilizarlo tenemos que primero habilitarlo desde este checkbox que tenemos a la derecha. Entonces habilitamos la sombra, habilitamos el desenfoque, e inicialmente puede ser un desenfoque gaussiano, que es un desenfoque como lo que estamos viendo ahora, en donde puedes cambiar el nivel de desenfoque que va a tener este objeto. Pero adicionalmente puedes hacer que sea un desenfoque de movimiento, como esto, en donde vas a poder modificar tanto el ángulo del movimiento como la intensidad del movimiento mismo. También puede ser un desenfoque de zoom, en donde vas a poder conseguir algo parecido a esto. Bien. También puede ser un desenfoque de fondo. Y este probablemente sea algo bien interesante. En este caso voy a deshabilitar el desenfoque, pero voy a mostrarte algo bien interesante acá. Y es que si yo tomo este círculo, por ejemplo, y lo pongo encima de este elemento que tiene la foto del perrito de fondo, bien, vamos a ver que ahora, si yo a este objeto, a este círculo, le aplico un desenfoque de fondo,
vamos a ver que no está ocurriendo nada porque no tiene relleno, porque tiene un relleno de color. Pero si oculto el relleno de color, vamos a ver que los objetos que estén debajo de este círculo o de este objeto van a estar desenfocados. Entonces, si yo tomo este círculo y lo muevo, lo que va a pasar es que voy a estar desenfocando lo que hay por debajo. Por lo general, en un sitio web no vamos a utilizar mucho esta funcionalidad, pero te aseguro que es muy, pero muy útil para aquellos que diseñan interfaces para aplicaciones de celular, por ejemplo, porque este es un efecto que es muy, pero muy utilizado en iOS, por ejemplo. Así que para nosotros diseñando sitios web no va a ser de máxima utilidad, pero para los diseñadores de aplicaciones móviles sí te aseguro que va a ser muy útil. Bueno, y esas son todas las opciones que podemos modificar desde el inspector o el panel de propiedades que tenemos aquí al lado derecho. Sin embargo, como te contaba, esto va a ser diferente dependiendo de cuál sea el elemento que tengamos seleccionado. Porque, mira, ¿qué ocurre si selecciono una mesa de trabajo? Bien, en este caso voy a seleccionar Desktop HD y vamos a ver que las opciones son diferentes. Puedo cambiar la posición y puedo cambiar el ancho y el alto. E incluso si ocurriera el caso en donde tuviera algún objeto que sobresale este área, por ejemplo, este dibujo, este recuadro que hice más amplio que la mesa de trabajo, Sketch automáticamente sabe que esto está ocurriendo. Entonces, si yo selecciono la mesa de trabajo y hago clic en este icono que dice Resize to Fit, va a redimensionar la mesa de trabajo para ajustarse a este elemento. Entonces, si yo hago clic en este botón, vamos a ver que la mesa de trabajo automáticamente se ajustó para calzar con este elemento y eliminó todo el espacio que había en blanco alrededor de estos elementos porque asumió que eran elementos o espacios que no necesitábamos. Así que eso también es bastante útil, sobre todo cuando estás diseñando un sitio web o una página y el texto, por ejemplo, no alcanzó a entrar en la mesa de trabajo que tenías. Simplemente haces clic en Resize to... ¿Cómo se llama? Resize to Fit o redimensionar para ajustar, y esto va a redimensionarse automáticamente. Y lo más interesante es que cuando tienes una capa de texto, bien, en este caso voy a escribir algo de texto acá. Vamos a ver que cuando tenemos una capa de texto, las opciones que tenemos en el editor o en el panel de preferencias son bien diferentes. Entonces, vamos a mirar qué opciones tenemos. En este caso, tenemos opciones que tienen que ver con la selección tipográfica, en donde podemos cambiar la fuente. En este caso estamos usando Roboto, pero podemos cambiar a cualquier fuente que nosotros queramos, por ejemplo a Aller o Arial, por ejemplo. Desde acá es de donde podemos cambiar el tipo de fuente o la tipografía que vamos a usar. También podemos cambiar el ancho de esta tipografía, puede ser itálica, bold o bold itálica, y algunas adicionales que pueda traer la tipografía que tenga seleccionada. También puedes tener algunas opciones adicionales como hacer que este texto esté subrayado, que tenga doble subrayado o que esté tachado. Junto a esta opción tienes la posibilidad de cambiar el color de la fuente, en donde puedes seleccionar el color blanco, celeste, azul o cualquiera sea el color que decidas. Y también puedes cambiar el tamaño de la fuente. Y recuerda que aquí no te dice la unidad de medida, pero como todo en Sketch es en base a píxeles, entonces esta fuente mide 33 píxeles. Adicionalmente puedes cambiar el alineamiento de este texto, puede estar alineado a la izquierda, al centro, a la derecha o justificado. Y esto es muy importante, el ancho de este texto. Este ancho va a definir si este es un texto de línea, en donde el texto se va a alinear, a extender tanto como sea el texto que pongas acá, o si va a ser un recuadro de texto fijo, en donde va a ser una especie de rectángulo en el cual tú agregas, el texto se va a ir ajustando de acuerdo al ancho que tú hayas definido, ¿bien? Y adicionalmente vas a poder modificar el espaciado que hay entre cada carácter, entre cada tipografía, o entre cada palabra, entre cada letra, perdón. Vas a poder modificar el espacio que hay entre cada línea y modificar el espacio que hay entre cada párrafo. Por lo general, esto
el espacio entre los párrafos se puede dejar en 0 o se puede dejar igual al alto de línea, lo cual va a hacer que sea bien interesante el diseño que le hagas al texto. Y el alto de línea lo puedes dejar en blanco, porque si lo dejas en blanco va a aplicar un alto de línea automático. Aunque es recomendable que siempre utilices un alto de línea que tú hayas definido, porque así vas a tener control. Bien. Lo siguiente que tiene que ver con la opacidad, algo que ya vimos. También tiene que ver con el modo de fusión, algo que no es muy recomendable aplicar para textos, ya que no es tan fácil replicar eso desde el lado del código. Y también vas a tener las mismas opciones que tenías con los elementos, por ejemplo, con los elementos vectoriales. Entonces puedes cambiar algún color de relleno, que eventualmente podría ser incluso una imagen o un ruido, por ejemplo. Pero por lo general esto tampoco es muy buena idea utilizarlo, ya que desde el lado del código va a requerir mucho trabajo, a no ser que decidas exportar finalmente este texto como una imagen. También vas a poder agregar bordes. También vas a poder agregar sombras, que esto sí es algo que se puede hacer fácilmente desde el lado del código. Mira, y aprovecho de contarte esto, que no sé si te lo había dicho, que para borrar una sombra o cualquier elemento, ya sea un relleno, un borde, simplemente tienes que deshabilitarlo con este checkbox y luego vas a poder borrarlo, y eso lo va a hacer desaparecer inmediatamente. Puedes agregar incluso una sombra interior o también un relleno, también un desenfoque de movimiento, por ejemplo, o de zoom, o un desenfoque gaussiano. Nuevamente son elementos que no te recomiendo aplicar al texto, pero están aquí disponibles para que los puedas utilizar en caso de que estés haciendo una composición que vayas a exportar como una imagen y no que necesites aplicarlo como código, a no ser que tengas un desarrollador que trabaje contigo que sea excelente aplicando ese tipo de efectos desde el lado del código al texto. En algunos casos adicionales vas a tener algunas cosas extra que poder modificar acá, como por ejemplo si seleccionas un elemento como una estrella, por ejemplo, en donde aquí tenemos este elemento vectorial que, aunque sea una máscara, vas a ver que tenemos la posibilidad de convertirlo de modificar la cantidad de puntos que tiene esta estrella. Entonces puedes ir modificándola y vas aumentando la cantidad de puntas que tiene esta estrella, y adicionalmente vas cambiando el radio que tiene el centro de esta estrella. Entonces puedes convertirla en algo similar a esto. Bien, en donde puedes modificar según sea tu antojo la cantidad de puntas o la cantidad o el radio que tiene esta estrella. Y lo mismo aplica en caso de que tengas seleccionado un polígono. En este caso voy a dibujar un pentágono, y desde acá vas a poder cambiar la cantidad de puntas que tiene este pentágono, que en este caso puede ser o de 4 lados o de 10 lados, y cualquier número entre medio. Bien, y si se tratara de un objeto que está vectorizado de esta forma, las características que vas a poder modificar desde acá son exactamente las mismas que si fuera cualquier otro elemento vectorial, ya que eso no cambia mucho. Bien, espero que te haya quedado claro cómo usar el panel de propiedades para personalizar y modificar la forma en que se comportan los objetos que hayan dentro de tu diseño, y si tienes cualquier duda recuerda que puedes preguntarlo aquí abajo. Te mando un abrazo y nos vemos en el siguiente video.